nombre es Fernanda Cañol y te invito a que te quedes con nosotros en Queriodonto TV, ya que estaremos con la doctora Olga Oñate, prestigiosa odontóloga especializada en odontogeriatría. Ella estará respondiendo algunas dudas sobre su especialidad, así que te invito a que te quedes con nosotros y en unos minutos más estará en vivo la doctora. Lo que vamos a hacer es, ¿en qué consiste su especialidad? Bueno, primero que nada me voy a presentar. Yo soy la doctora Olga Oñate y mi especialidad primaria, digamos, es la prótesis removible, que fue la primera especialidad que yo hice cuando recién me recibí. Prótesis removible consiste en reemplazar las piezas dentarias perdidas. Generalmente los pacientes que sufren de pérdida dentaria son los adultos mayores. Entonces, producto de eso fue que decidí, digamos, hacer un diplomado en geriatría y gerodontología clínica. Y esta especialidad, digamos, la gerodontología, consiste en atender y rehabilitar todas las patologías orales de los pacientes adultos mayores. ¿Y por qué consideré necesario hacer este diplomado? Porque estos pacientes adultos mayores presentan múltiples patologías sistémicas. Es sumamente importante considerar cuando tú haces tu planificación y tu diagnóstico, tu planificación y tu plan de tratamiento en odontología. ¿En qué área o campo se puede desarrollar la especialidad? A nivel mundial estamos en un proceso de envejecimiento que no tiene precedentes, ¿ya? La población a nivel europeo está absolutamente envejecida y nuestro país no es la excepción. Nosotros como país hemos completado nuestro proceso de transición demográfica, que en el fondo es cuando hay una considerable disminución de las tasas de natalidad y de mortalidad, entonces pasamos a ser un país envejecido. Por lo tanto, las necesidades de atención van a ser cada vez mayores porque cada vez vamos a tener más población de adultos mayores. ¿Qué medidas de bioseguridad se requiere implementar para poder desarrollar su trabajo? Considerando la situación actual, estas medidas de bioseguridad tienen que ser extremas. En estos minutos en que estamos en situación de pandemia, hay que siempre evaluar si realmente es necesario esa atención. En este minuto un paciente adulto mayor se está atendiendo solamente atención de urgencia porque ellos están con una cuarentena, sobre los 75 años están con una cuarentena, digamos, permanente. Y las barreras son las mismas, o sea, protegerse con todas las medidas que se usan habitualmente y que ahora, bueno, cambió todo el protocolo. Ahora hay que prácticamente disfrazarse para atender al paciente. Hay que tener un protocolo de entrada donde ojalá tú le pongas el cubre calzado, se lave inmediatamente las manos, no se retire la mascarilla, todas las medidas que ustedes yo creo que ya han leído y han escuchado con respecto a la situación que estamos ahora. ¿Qué cambios se producen en la cavidad bucal con el envejecimiento? Bueno, con el producto del envejecimiento hay varios cambios en la cavidad bucal, algunos que son fisiológicos y otros que son producto de las patologías que va sufriendo el adulto mayor. Los fisiológicos son generalmente el desgaste de las piezas dentarias, la tisión, la abrasión, se van desgastando, la pulpa se va retrayendo y una de las cosas más importantes es que el paciente adulto mayor tiene una disminución de las papilas gustativas, ¿ya? Disminuyen el número, disminuyen la sensibilidad, entonces eso hace que este adulto mayor tenga una disminución de la apetencia de las comidas. Lo otro importante es que los pacientes adultos mayores generalmente están muy polimedicados, ¿ya? Producto de todas sus patologías sistémicas, ellos están permanentemente tomando muchos medicamentos y el 99% de los medicamentos produce sequedad bucal. Entonces eso se traduce en serostomía, que es la sensación de boca seca. Eso hace que la mucosa sea mucho más sensible y fácil de irritar. Entonces el paciente, que generalmente es portador de una prótesis dentaria,
tiene mayor tendencia a las ulceraciones de la mucosa oral. ¿Qué promoción de salud bucal debemos entregarle al adulto mayor? Y lo primero es dividir a los adultos mayores entre los que son autovalentes, es decir, que son capaces ellos mismos de hacerse cargo de su propio cuidado, y aquellos que son dependientes de un tercero, ya sea que están postrados o porque tienen alguna enfermedad de tipo mental, una demencia, un deterioro cognitivo, que es muy propio de aquellos pacientes que son muy adultos mayores. Dentro de los adultos mayores los podemos dividir entre los adultos mayores, que serían como adultos mayores jóvenes, que sería entre los 60 y los 75 años, los adultos mayores como intermedios, que sería entre los 75 y los 85, y los adultos mayores viejos, que sería ya sobre esa edad. Y sobre los 85 años, muchas veces es difícil que alguien vaya a llegar sin por lo menos un deterioro cognitivo. Ya generalmente hay demencia y ello no es posible su autocuidado. Entonces, con respecto a aquellos que son todavía autovalentes, hay que entregarle todas las herramientas necesarias para que se hagan cargo de su general, o sea, enseñanza de técnicas de cepillado, el uso de elementos adicionales, motivarlos también con la dieta, que muchas veces no seguir una dieta apropiada. Entonces, la idea es a ellos motivarlos para que se hagan cargo de su propia mantención de la salud oral, con todas esas campañas de promoción y motivación, y explicarle por qué es importante que se laven los dientes, que es la base de todo, digamos. La higiene es la base de todo. Y ahora, con respecto a aquellos pacientes que no son autovalentes, a ellos hay que enseñarle, bueno, dependiendo del grado de dependencia que tengan, a lo mejor todavía pueden hacer ciertas acciones, pero estas van a tener que ser supervisadas por un familiar o un cuidador, alguien al que se le enseñe cuáles son las formas de mantener la higiene oral. Entonces, si el paciente no puede hacerlo por sí solo, hay que instruir al cuidador o al familiar que esté a cargo de ese paciente. Hay que tratar de ponernos en el lugar de ellos, sobre todo con esta generación de adultos mayores, que no va a ser igual que cuando ustedes sean adultos mayores. Esta generación de adultos mayores son personas que vienen muy lesionadas oralmente, producto de la odontología de antaño, que dista bastante de lo que se hace ahora. Era mucho menos conservadora, ¿ya? Entonces no habían tantos materiales ni tantos recursos como existen ahora. Por lo tanto, esta generación de adultos mayores es una generación que hay que tener paciencia, porque vienen con miedo también. Son pacientes que eran aquellos que iban al dentista solamente cuando tenían un dolor muy grande y sacaban una pieza, ¿no? Entonces no tienen buena experiencia. Las técnicas que se usan para atender al paciente adulto mayor son las mismas que para un paciente joven. La parte dedicación es la que es diferente. Lamentablemente en este minuto estamos detenidos, pero no somos los únicos que estamos detenidos. Está todo el mundo igual, así que tenemos que esperar a que pase todo esto, porque el que la situación esté así no quiere decir que vaya a estar siempre. Finalmente, queríamos agradecerle a la doctora Olga Oñate por su buena disposición para responder esta entrevista y explicarnos en qué consiste la especialidad de odontogeriatría y prótesis removibles. También por habernos dado a conocer algunas medidas de bioseguridad y algunos cambios que se producen en la cavidad bucal a medida que vamos envejeciendo, así como varios puntos más. Y también agradecerle a todos ustedes que se quedaron viendo nuestra entrevista. Muchas gracias por su atención.